¿Te gustaría relacionarte como un verdadero líder? ¿Quieres potenciar tus habilidades para poder impactar de mejor manera en las otras personas y construir una relación que te permita a ti encabezar los nuevos desafíos? Entonces, en este video te quiero compartir 3 claves que estoy seguro que te pueden ayudar a potenciar tu liderazgo y cambiar la forma en que te relacionas con las demás personas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente acá en un video de Hablemos de. Como lo sabes, todos los martes y jueves en mi canal de YouTube te invito a que te suscribas y le hagas clic al botón de la campanita para que recibas las notificaciones de todo este contenido que estoy compartiendo semana a semana para tu desarrollo personal y profesional. También me puedes encontrar en redes sociales como @Isaías Charón. Sígueme para que estemos en comunicación directa y también para que puedas encontrar todo el contenido que comparto constantemente. En mi sitio web www.isaíascharón.com también podrás encontrar artículos, entrevistas en medios de comunicación, mi podcast de un día a la vez, que está también disponible en Spotify, Apple Podcast y otras plataformas para que estemos en comunicación y además puedas nutrirte y compartir todo este contenido disponible para ti. En este nuevo episodio quiero hablar de una forma de relacionarnos que creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Y tiene que ver con cómo poder construir vínculos de liderazgo, cómo poder construir relaciones donde juguemos un papel de verdaderos líderes en el contexto en el que estamos, profundamente desafiante y repleto de cambios y nuevos elementos sobre la mesa. Es por eso que en este video compartiré contigo 3 recomendaciones, como ya es costumbre, de cómo poder vincularnos como un verdadero líder. La primera recomendación que quiero compartir contigo tiene que ver con algo esencial, pero que a muchas personas les cuesta tanto poder aplicar. Muchas veces tenemos esta idea equivocada de que quienes lideran los procesos, los equipos o cualquier espacio son las personas que alzan la voz, aquellos que toman la batuta y van adelante diciendo lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacerlo. Sin embargo, para construir un verdadero vínculo donde el resto quiera que nosotros podamos liderar esos procesos, es fundamental escuchar primero. Entonces, la primera recomendación es aprender a guardar silencio y poder disponernos a escuchar atentamente lo que las personas están comentando, lo que necesitan, las cosas que están pensando para enfrentar el presente y el futuro y desde allí poder recoger esa sensación ambiente y esos requerimientos que tienen las demás personas para poder con todo eso tomar mejores decisiones y conducir los procesos hacia el camino correcto. No podemos tomar buenas decisiones en lo colectivo si no escuchamos a quienes son parte de ese colectivo. Es por ello que antes de abrir la boca y querer iluminar al resto con estas grandes ideas que a veces algunas personas creen que les convertirán en líderes, entonces mejor guardar silencio, escuchar humildemente, aprender y luego armar con todo esto una propuesta que pueda incluir los proyectos, necesidades y anhelos de las personas involucradas. Segunda recomendación para vincularte como una persona que verdaderamente ejerce el liderazgo. Tiene que ver con nuestra capacidad de visión. Trabaja hoy para lo que quieres crear mañana. Esto es muy importante. Muchas veces estamos en el día a día, haciendo la gestión importante, necesaria, pero a veces pequeña y sin una perspectiva mayor que nos ayude a poder construir el futuro. Entonces terminamos reaccionando a las circunstancias, a las cosas que van ocurriendo, en vez de ser nosotros quienes proyecten cómo las cosas pueden darse, cómo queremos que se den y compartir con nuestro entorno una visión que nos ofrezca nuevas oportunidades y que nos anime también a hacer los esfuerzos, a tomar las decisiones necesarias en el hoy para que mañana estemos preparados para seguir creciendo y enfrentando nuevos desafíos. Liderar solamente la contingencia, si bien es importante, nos va a tener permanentemente corriendo en la urgencia, enfrentando y apagando incendios, en vez de estar haciendo nuestro mejor esfuerzo en hacer de nosotros hoy lo que vamos a necesitar
necesitar para llegar donde queremos llegar el día de mañana. Tercer elemento que quiero compartir contigo en este video: apoya el desarrollo y el crecimiento de quienes te rodean. Muchas veces hay organizaciones que todavía temen poder desarrollar a las personas o personas que están liderando, que tienen resquemores de abrir la puerta a nuevos aprendizajes de quienes comparten en el día a día con esa persona, por temor a que se vayan, a que quieran tomar una posición de liderazgo y comenzar a hacer sombra, o cualquiera de esas cosas que hablan más de nuestras inseguridades y falta de visión que de nuestra verdadera capacidad de conducir y liderar las personas, las relaciones y también nuestra propia vida. Es por ello que promover el crecimiento de los demás es fundamental. Construir un semillero, promover este aprendizaje constante, incentivar a desafiarse, a aprender lo que no se sabe, a ir a aquellos lugares que nos sacan un poco de esta zona de confort, pero que nos preparan para desafíos mayores. Aquellas personas que buscan construir relaciones de liderazgo con otra gente de forma más horizontal y promover este crecimiento, entonces van a estar invirtiendo en vínculos más duraderos. Las personas pasarán, irán a trabajar a otros lugares, los equipos cambian y nuestra vida también. No siempre estaremos a cargo de los equipos o liderando los procesos. Esta cosa es muy dinámica, pero sin embargo, si actuamos con esta generosidad de promover el crecimiento, incentivar el aprendizaje, créeme, estarás construyendo relaciones que pueden ser mucho más duraderas e ir mucho más allá del contexto en el que te encuentres. Si quieres revisar más contenidos de los que estoy publicando semana a semana, te invito a que me busques en YouTube, o si me estás viendo ya acá en esta plataforma, suscríbete a mi canal, hazle clic al botón de la campanita. Estoy publicando 2 veces por semana un nuevo contenido y cada mes con un eje temático diferente para tu crecimiento personal y profesional. También espero que nos encontremos en redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, en diferentes plataformas como @IsaíasCharón, para que estemos en comunicación y podamos allí compartir ideas también y mucho más. Finalmente, en el encuentro del humano surge lo divino. Y también te invito a que puedas visitar mi sitio web www.isaiascharon.com para que encuentres mis artículos, podcasts y todo lo que estoy publicando, actividades también, mi bootcamp de crecimiento personal todos los meses y gratuitamente este año 2021. Así que toda esa información disponible en mi sitio web para que lo puedas revisar. Por mi parte, te mando un gran abrazo. Gracias por haber visto este nuevo video y ya lo sabes. Debemos construir relaciones que amplíen, que hagan crecer nuestra capacidad de liderar, pero no solamente a las demás personas, sino que esencialmente a nosotros mismos. Nos encontramos en el siguiente episodio de Hablemos de.